en su capítulo 10. Lleguemos todos allí y les voy a pedir que me acompañen a orar, porque ciertamente cuando estamos aquí enfrente necesitamos orar, ¿o no? Padre amado, en esta mañana, una vez más, queremos darte la gloria. Queremos expresarte que tú eres el motivo de nuestra adoración, que tú eres la razón por la cual estamos aquí, Señor, y por eso te damos gracias. Te damos gracias por la obra de la cruz, Padre Santo. También, Señor, ahora que vamos a entrar en tu palabra, pedimos que sea tu Santo Espíritu guiándonos, que sea tu Santo Espíritu enseñándonos, que sea tu Santo Espíritu redarguyéndonos, Padre. En tu nombre, Señor, en tu autoridad, Padre Santo, reprendemos todo espíritu de distracción, de cansancio, Señor, que se quiera interponer entre nosotros, tus hijos, y tú y tu palabra. Oramos en Cristo Jesús, para quien es la honra y la gloria. Amén. Lucas capítulo 10, versículo 25. Este pasaje lo traigo para dar soporte al título de la enseñanza en esta mañana, pero efectivamente nos vamos a centrar, y les pido que coloquen allí como su cintica para que no vayan a perder Lucas 10, porque nuestra palabra en esta mañana va a estar centrada en este capítulo. Vamos a estar estudiando o revisando la palabra del Señor desde el versículo 25 hasta el 35, hasta el 37. Cuando pensaba en esta palabra y decía, Señor, Él me permitió hacer una aproximación diferente a la que siempre había hecho de cara a este texto. Porque cuando abro mi Biblia dice el buen samaritano, allí iniciando el capítulo 25, el versículo 25. Y cuando pensamos en el buen samaritano, siempre pensamos en misericordia, en buenas obras, ¿no? Y eso es importante, y de eso nos habla la palabra. Pero cuando leí este versículo 25, el Señor me mostraba o me permitió, y eso es lo que quiero compartir con ustedes, ver que eso es importante, pero que hay cosas más relevantes allí en ese pasaje. Por favor, acompáñenme a leer Lucas capítulo 10, versículo 25. Y dice esta porción de la palabra: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? De aquí surge el título de la enseñanza. Y quiero comentarles, cuando revisaba esta enseñanza, yo decía, el primer título que le había colocado eran las últimas 5 palabras del versículo 37. Ve y haz tú lo mismo. Ese era el título inicial, porque entendía que el Señor quería, ahí está hablando el Señor Jesucristo. Él nos quiere enseñar algo, quiere transformarnos. Pero cuando revisaba el texto y revisaba los versículos anteriores y veía el capítulo 10 empieza hablando de la comisión de los 70. El Señor escoge 70 y le dice que vayan delante de Él como para preparar el camino. Y cuando ellos regresan, están maravillados y le dicen, Señor, estamos maravillados de las cosas que hicimos en tu nombre, de cómo se sujetaban en tu nombre, en tu poder. Y Él les dice, pues, esas cosas y cosas más maravillosas van a ser, pero de eso no deben de estar gozosos. Su gozo debe estar en que
Su nombre está escrito en el libro de la vida. Y ese debe de ser nuestro mayor gozo. Ese debe ser nuestro mayor tesoro. Y yo creo que usted y yo lo sabemos, pero el problema, iglesia, es que a veces lo perdemos de vista. A veces perdemos de vista de que lo más importante para usted y para mí debe de ser la vida eterna. Es por eso que nuestro Señor fue a la cruz, para pagar por sus pecados y por los míos. Fue por eso que Dios envió a su Hijo, para que usted y yo tengamos vida eterna. Y de eso se trata la enseñanza en esta mañana. Un erudito, un entendido, un intérprete de la ley le pregunta al Señor: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ya para entrar en materia, vamos a revisar 5 puntos. Y el primer punto lo vamos a revisar en los versículos 25 y 26. Y así vamos a ir recorriendo cada uno de los versículos de este pasaje, de este relato del buen samaritano. De nuevo, les voy a leer de nuevo el versículo 25. Dice: He aquí, un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y para ellos, ciertamente en ese tiempo, pues la iglesia no había sido revelada. Nuestro Señor Jesucristo todavía no ha ido a la cruz. Ahí dice de que el intérprete de la ley, un conocedor de la ley, un erudito en la ley, le hace esta pregunta al Señor para probarle. Ciertamente es una buena pregunta, es una pregunta importante, pero tiene un mal propósito, ¿no? Él quiere tentar o probar a nuestro Señor. Pero para nosotros también es una pregunta muy relevante, porque, como lo mencionaba ahora, usted y yo sabemos que somos salvos por gracia. La palabra nos declara que gracias a la obra de la cruz, usted y yo somos salvos. Pero a veces pensamos, y aunque no lo pensemos, a veces actuamos de la siguiente forma: creemos que somos salvos, siempre salvos. El Señor ya fue a la cruz, ya dice, a veces creemos que con nuestra oración de fe es suficiente. Y tenemos que entender que esto es un proceso. Es un proceso de la santificación. La obra ya está hecha. Pues permitir de que el Señor nos transforme. Y lo que vamos a ver en los siguientes pasajes es el discurso que tiene nuestro Señor Jesucristo con este intérprete de la ley. Y cómo le muestra esas características que deben de abundar en usted y en mí. Y la invitación en esta mañana, hermanos, es que nos examinemos de cara a esa palabra. Ciertamente por la obra de la cruz y por gracia somos salvos. Pero es necesario que hagamos cosas, porque esa salvación, a pesar de que está allí, se nos puede escurrir entre los dedos. ¿Y qué es lo primero que el Señor le responde a este hombre, a este erudito en la palabra, cuando le pregunta: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El Señor le responde con una pregunta. Le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la ley? Y lo que quiero resaltar en este punto es que entender lo que está escrito en la palabra para usted y para mí es relevante. Es todo. Es la palabra la que nos describe. Es la que nos describe la relación con nuestro Señor Jesucristo. Es la que nos habla del Señor Jesucristo. Hablábamos ahora que nuestro mayor anhelo es intimar con Él, conocerle más. Y muchas veces ese conocerle más se nos queda solamente en deseos o en palabras. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que deseamos conocer más al Señor, pero
cuando pensamos en esta pregunta, ¿qué está escrito en la palabra acerca de Dios o acerca de la vida eterna? ¿Qué tanto podemos argumentar? ¿Qué tanto podemos decir? O ciertamente si leemos la palabra para tener esa relación con el Señor, decimos que le amamos. Y muchas veces no nos interesa conocer a fondo a esa persona que amamos. Y les quiero decir algo, no hay otra forma de conocer a nuestro Dios sino a través de la Escritura. Es a través de la palabra. Miremos este par de referencias, vayamos, no vamos a perder Lucas porque vamos a volver allí. Vamos al libro de los Salmos, en su capítulo 1, vamos a leer los versículos 1 y 2. Al libro de los Salmos, capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Estamos allí, hermanos? Dice la palabra del Señor a través del salmista. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Lo que quiero resaltar es el versículo que viene a continuación. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros es, ¿hay delicia para nosotros cuando leemos la palabra del Señor? ¿Nos deleitamos en ella? Aunque a veces la palabra del Señor nos dice cosas que no nos agradan, ¿cierto? Pero ciertamente nos tenemos que deleitar en ella. Debe haber delicia al leer la palabra del Señor. Y otra pregunta que nos podemos hacer ahora es, ¿qué tanto disfrutamos de esa delicia en la semana? ¿Disfrutamos de la delicia solamente cuando estamos aquí en la congregación? Porque eso es parte de lo que el Señor está preguntando al intérprete de la ley. Él como intérprete de la ley tenía que conocer la palabra, ¿no? Pero usted y yo como hijos de Dios, como nos hemos declarado siervos de Él, que le amamos, que le alabamos, que queremos conocerle, ¿qué tanto nos deleitamos en su palabra? Porque amamos la palabra y nos deleitamos en la palabra, es porque la palabra es la que nos revela a nuestro Dios, a Jehová. Ese es el motivo por el cual usted y yo no debemos de gozarnos al leer la palabra. Porque nos permite acercarnos más a Él, porque nos permite conocerle más y más. Y dice el versículo 2 de Salmos, allí donde estábamos, dice que sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Para poder meditar de día y de noche en la palabra, usted primero la tiene que leer, ¿no, hermanos? Primero la tiene que abrir y leerla. Y para meditarla, pues, la tiene que haber aprendido, ¿no? Porque es por allá en la intimidad o cuando vamos en el Transmilenio o en el trancón, donde muchas veces aprovechamos para meditar la palabra. O cuando estamos en nuestro cuarto y hay un silencio pleno, nos acordamos de la palabra, el Espíritu Santo nos recuerda la palabra del Señor y meditamos en ella. Dice que los hombres y las mujeres que hacen esta cosa, que dice el versículo 1, bienaventurados son. Y el Señor quiere que usted y yo seamos bienaventurados. Y este tema de la palabra es un tema tocante a la vida eterna. Es un resultado de la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Podría decir que como consecuencia de que usted y yo nos declaramos hijos de Dios, de que somos salvos, debemos de tener un interés genuino y persistente cada día por leer la palabra. ¿Cierto, hermanos? Miremos esta otra referencia en la carta a los Colosenses, capítulo 1.
Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 10. ¿Estamos allí? Dice, por lo cual también nosotros, allí está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir de que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Orar es importante, hermanos, pero Pablo está orando por la iglesia en Colosas para que efectivamente es a través de la palabra, a través de las lecturas que ellos hagan de la palabra sea revelada a ellos y que tengan conocimiento del Señor, que entiendan cuál es su voluntad, porque al igual que nosotros, ellos deseaban agradar al Señor en todo, porque ese es nuestro anhelo, ¿no? Así es, ¿cierto, hermanos? Todos estamos de acuerdo que queremos agradar a nuestro Señor en todo. De nuevo, esto se puede hacer gracias a la palabra, gracias a esa intimidad que tenemos con el Señor. Y este primer punto lo queremos concluir con esta frase. La vida eterna tiene que ver con la lectura, con el deleite y el meditar la palabra de Dios. Así que ese debe ser un rasgo en nuestro comportamiento como hijos de Dios. Si somos ciudadanos de los cielos, si somos herederos de la vida eterna, ese debe ser un rasgo en nosotros. Parece tan básico, ¿cierto, hermanos? Pero a veces cuando revisamos nuestra vida, nuestro día a día, las carreras a veces nos impiden hacer eso. A veces andamos de afán porque estamos cansados y tenemos que correr y decimos, de pronto la palabra la voy a leer más tarde, o después de esto que es más importante. Y así se nos va el día. Y llegamos a la noche y estamos cansados y ya queremos ir a entrar en reposo. Pero nuestro reposo es Él. Nuestro descanso es Él. La mejor forma de iniciar un día es leyendo la palabra del Señor. Punto número 2. En el punto número 2 vamos a seguir revisando los mismos versículos 25 y 26, pero quiero que ahora hagamos énfasis en el segundo componente de la respuesta que le dio nuestro Señor Jesús a este intérprete de la ley. Ciertamente hemos hablado que leer la palabra es importante, pero Él está diciendo que no solamente es importante leer la palabra, sino cómo la lees, cómo la interpretas, cómo la aplicas a tu vida. Porque dentro de la iglesia del Señor encontramos personas que efectivamente conocen la palabra, que la recitan con los ojos cerrados. Les decía en la reunión de parejas que no hay nada más fuerte que discutir con una esposa creyente, porque te está recordando la palabra a cada momento. Y a veces pasa eso, hermanos. No estoy hablando de que eso les pasa a las esposas. A veces pasa en general, pasa con nosotros los varones. Y recitamos la palabra del Señor. Pero lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo aquí es que no solamente es importante leerla, meditarla, conocerla, sino interpretarla, aplicarla a nuestra vida, porque esta palabra es vida. Y lo que quiere el Señor Jesucristo es que se haga vida en nuestra vida, que efectivamente nos transforme. Porque de eso se trata la vida eterna. Eso es el prepararse para la vida eterna. Esas son de las cosas que hay que hacer para heredar la vida eterna. Si bien nuestro Señor Jesucristo ya la ganó en la cruz para usted y para mí.
Su silencio me abruma, hermanos. Vamos a mirar esta referencia. Evangelio según San Juan, capítulo 5. Y vamos a ver el versículo 39. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39. Es una porción de la palabra que estoy seguro que todos la hemos leído aquí, que la conocemos, porque fue el lema de la iglesia en algún momento. ¿Estamos allí, hermanos? Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El leer la palabra, el escudriñarla, el interpretarla es importante. Allí el Señor Jesús está hablando de que es importante escudriñar la palabra. Es la que da testimonio del Señor Jesús, pero nos da testimonio ¿para qué? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué es lo que debemos de hacer en nuestro caminar? Cada día parecernos más a Él. Dice que en la iglesia se dieron dones, se dieron ministerios. ¿Para qué? Para que los santos seamos edificados, para que usted y yo seamos edificados y lleguemos a la estatura de la plenitud, del varón perfecto. Lleguemos a la estatura de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. No la estatura física, sino la estatura espiritual, en conocimiento, y que efectivamente usted y yo podamos ser testimonios de lo que Él hizo en esta tierra. Que usted y yo podamos ser testimonios de la obra de la cruz. Que usted y yo podamos ser testimonio del amor de Dios en nosotros. Que usted y yo podamos caminar como Él caminó. Que usted y yo podamos tomar las decisiones como Él las tomaría. De eso se trata cuando cantábamos ahora, de que tenemos que descender, ir a la casa del alfarero, para que Él efectivamente nos moldee, para que de Alex ya no haya más en este cuerpo, sino lo que vea la gente, lo que vea el mundo, sea el resplandor del Señor, de lo que Él ha hecho en mi vida. Porque ciertamente, hermanos, si usted se pone a revisar mi vida en detalle, lo bonito, lo bueno que puedo tener es gracias a Él. Son esos vistos que a veces permito que se vean, y es por Él. Porque en esencia la palabra también dice que en el mundo no hay ninguno bueno, solamente Él. Dios es el único bueno. Y cierto que todos nos queremos ver buenos, todos nos queremos ver como Dios quiere que nos veamos. Y eso solamente lo podemos hacer a través de la palabra. Dejándonos que la palabra nos moldee, que la palabra nos lave, que la palabra nos transforme. De nuevo, que la palabra se vuelva vida en nuestras vidas. Miremos esta otra referencia. Segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 6. Estamos allí. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6. Dice, el cual asimismo, está hablando de nuestro Dios, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Dice que la letra mata, y les estoy diciendo que estos son palabras de vida, pero ustedes también las pueden utilizar para matar.
Pero eso no es lo que quiere el Señor. Lo que quiere es que efectivamente, como lo he estado expresando, es que esta palabra se vuelva vida en nuestra vida. Que sea esa palabra que nos lleve al Señor, para que conozcamos su voluntad, sus preceptos, sus deseos, porque ese es nuestro anhelo. En eso nos pusimos de acuerdo al principio. Nuestro anhelo es hacer su voluntad. Nuestro anhelo es agradarle a Él en todo, ¿o no? Por eso necesitamos que efectivamente estas letras se hagan vida en nuestra vida. Y es simplemente cuando dejamos que el Señor obre en nosotros, cuando dejemos que su palabra nos transforme, nos lave, nos dé nuevos aprecios de cara a Él. Cuando dejamos de que nuestra relación con el pecado cambie, porque la palabra se ha hecho vida en nuestra vida, porque la palabra y el Espíritu que mora en ella, el Espíritu Santo, ha hablado a nuestro espíritu y nos ha transformado. Cuando lo que más queremos es agradarle a Él. Y eso solamente se logra a través de escudriñar la palabra. ¿Ven lo importante, hermanos, que es leer la palabra, aplicarla, entenderla? Porque a veces ciertamente la leemos, pero la leemos de afán o no. No sé si a mí es el único que me pasa. A veces lo hacemos como un fetiche. Hay que leer la palabra del Señor y leemos allí la carrera y a veces ni entendemos lo que leemos. Pero lo que quiere el Señor es que esta palabra nos toque, que mude nuestro corazón, que mude nuestra mente, porque eso es lo que dice la palabra. Que permitamos de que seamos transformados, que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados y lavados por la palabra. Eso es el propósito de la palabra. Y este punto lo queremos cerrar con esta frase. La vida eterna tiene que ver con el entendimiento, la interpretación, la aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque muchas veces queremos que la palabra de Dios se aplique en la vida del vecino, ¿no? Muchas veces sacamos esa palabra revelada del Señor para que otro lo aplique. Pero hermanos, lo que quiere el Señor es que primero seamos transformados nosotros. Es su palabra para usted y para mí. Y créanme que preparando esta palabra me habló muchas cosas. Y veo que a veces en mi día a día, en mi caminar con el Señor o en el caminar mío a solas, en detalles tan básicos como estos a veces fallamos. A veces postergamos esa intimidad con el Señor a través de la palabra. A veces no actuamos con el debido interés en conocerle. Nos quedamos allí cortos. O a veces predicamos para los demás y no hacemos que esa palabra nos transforme y toque también nuestro corazón. Porque ese es el propósito de la palabra, que nos transforme. Punto número 3. Para el punto número 3 vamos a seguir leyendo el relato. Volvamos allí a Lucas capítulo 10, ahora vamos a leer los versículos 27 y 28. Versículo 27 dice: aquel respondiendo dijo, ahí el intérprete de la ley está respondiendo a las dos preguntas que le hizo el Señor. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 28. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. En esta parte quiero resaltar este primer segmento de la respuesta
del intérprete de la ley, de este erudito. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y creo que eso lo hemos leído también en varias ocasiones y lo hemos recitado. Pero lo que quiero que hagamos en esta mañana es que nos confrontemos de cara a ese texto. Eso es lo que demanda la palabra. Aunque ellos están hablando de la ley, eso estaba en la ley, pero también nuestro Señor Jesucristo los menciona como el primer y grande mandamiento y este como el segundo. Dice que allí se resume la ley y los profetas. O sea que eso para nosotros es relevante. Yo creo que esto lo hemos escuchado y lo decimos. Amamos, debemos de amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y la pregunta que nos debemos de hacer cada uno de nosotros es, hermanos, efectivamente, ¿esa palabra la vivimos de esa forma? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Qué es lo que mueve nuestro corazón? ¿Qué es lo que mueve nuestros anhelos? ¿Qué es lo que nos trasnocha? ¿Es acaso nuestro Dios? ¿Es nuestro anhelo por servirle? ¿Nuestro anhelo por conocerle cada día más? Les digo que a veces a mí lo que me trasnocha son otras cosas. Son otras cosas las que me roban a veces el sueño. Son otras cosas las que a veces ahondan mi corazón. Son otras cosas las que a veces hacen vibrar mi alma. Pero ¿qué está diciendo la palabra? Que todas esas cosas deben de ser para Él. Todo mi esfuerzo debería ser para el Señor. De nuevo, muchas veces recitamos la palabra y parecemos impermeables porque pasa derecho. Lo que quiere el Señor es que la palabra entre en nuestro corazón. Sé que es difícil, porque también tengo una familia, tengo un trabajo, vivo la vida como ustedes la viven, pero la palabra nos está pidiendo otra cosa. Yo creo que no es imposible, porque el Señor no nos pediría cosas imposibles. Miremos este par de referencias. Vayamos allí un poco atrás al libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, en su capítulo 6. Versículos 31 hasta el 33. Mateo capítulo 6, versículo 31. ¿Estamos allí, hermanos? Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No es la primera vez que leemos esa palabra, ¿cierto? Pero a veces, de nuevo, hermanos, vivimos nuestra vida de otra forma. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? De que efectivamente amemos a nuestro Dios, que entreguemos nuestro corazón a Él, que nuestra alma vive por Él, que todas nuestras fuerzas y nuestra mente se ocupen para el Señor. Que si nosotros hacemos eso, Él se va a ocupar de lo fácil, de lo que es el sostenimiento diario. Y muchas veces esas son las cosas que nos preocupan. Llegó el recibo, hay que pagarlo. ¿De dónde vamos a sacar para pagarlo? O viene la temporada escolar, hay que pagar pensiones, hay que pagar matrícula en la universidad, cosas de ese tipo. O hay que comprar uniformes, hay que comprar útiles. Y centramos nuestras fuerzas en querer conseguir eso. Y la palabra nos está diciendo que lo busquemos a Él. Que lo busquemos a Él primeramente. Y duele, ¿cierto, hermanos? Porque estaba pensando en estos momentos que
que a veces somos oscilantes en eso. A veces andamos nuestra vida, una vida de fe y confianza en el Señor. Y a pesar que hemos visto su gloria, hemos visto su poder actuando en nuestras vidas esta semana, pero la semana siguiente tenemos una situación y nos vuelven a temblar las piernas y queremos hacerlo en nuestras fuerzas. Lo que nos está diciendo el Señor a través de su palabra es que descansemos en Él, que lo busquemos a Él, que efectivamente eso que dice allí la palabra lo podemos hacer, que el Señor que nuestro corazón se llene de Él, que nuestra mente se ocupe solamente de Él, que nuestro esfuerzo sea para Él, que se ocupará de nosotros. Y creo que sabemos y entendemos que nuestro Dios es grande y poderoso, ¿cierto? Y que para nuestro Dios no hay nada imposible. Pero a veces no lo hacemos, iglesia. Miremos esta otra referencia allí adelante en Evangelio según San Marcos, capítulo 8. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 34 al 38. Amén, ¿estamos allí? Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 34. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, allí está hablando nuestro Señor Jesucristo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Versículo 37. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con todos los santos ángeles. Allí la palabra está diciendo varias cosas, pero quiero resaltar esto, de que parte de darle el primer lugar a nuestro Dios está en que moramos a nosotros mismos. Porque muchas veces son esos anhelos que tenemos en nuestra carne los que nos direccionan a otras cosas. Es de querer yo ser, el querer yo tener, el que nos direcciona hacia otros lados. Pero ¿qué nos está diciendo la palabra? Que muramos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz, que le sigamos. Y eso lo hemos escuchado, ¿cierto? Pero a veces queremos tomar la cruz y la dejamos ahí a un lado. Le decimos, Señor, espérate que ya vuelvo, voy a ir a hacer unas cositas de trabajo o ganarme algo para el sustento. Es fuerte eso, hermanos, porque comemos todos los días, al menos 3 veces, ¿o no? A algunos nos gusta comer hasta 5. Es mejor comer 5 veces al día, hermanos. Se los aseguro. Miren, hermano, usted, hermanos, pero no quiero perder el punto. Lo que quiero decirles aquí, que es que cuando el Señor lo que está diciendo allí es que Él debe ocupar el primer lugar en nuestra vida, que debemos de renunciar a nosotros mismos, a nuestros anhelos, y que nuestro anhelo sea Él. Porque es muy fuerte lo que dice el versículo 38, porque si usted y yo le negamos, no testificamos de Él, solamente nos acordamos de Él los domingos cuando venimos acá a la iglesia, corremos el riesgo
de que Él también se avergüence de nosotros cuando venga en gloria con sus santos y los ángeles. ¿Entiende lo fuerte de lo que estamos hablando allí, hermanos? Yo estoy estremecido, estoy sudoroso. Y no solamente porque está haciendo un poco de calor, sino porque lo que estamos hablando es en serio, es fuerte, hermanos. Y yo creo que el anhelo de nuestro Dios es que todos los que estamos aquí estemos delante de su presencia cuando Él venga por su iglesia. Porque de eso se trata la vida eterna. Es estar preparados, es caminar, es hacer esos detallitos, porque son detalles. Sí, Señor, te acepto como Señor y Salvador, pero no de dientes. Que nuestra vida sea transformada, que efectivamente le demos el primer lugar en nuestra vida. Que Él gobierne nuestra vida, mis hermanos. Y cuando dejamos que el Señor gobierne nuestra vida, seguro que nuestra vida va mejor. Concluyamos este punto con estas palabras. La vida eterna tiene que ver con darle a Dios el primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Eso es lo que quiere el Señor. De eso se trata la vida eterna. De eso se trata, de prepararse para la vida eterna. Porque piense, hermanos, qué fuerte sería de que estemos delante del Señor. Y si la vida eterna se trata de alabarle, darle gloria por la eternidad, nos podemos estar aburriendo, ¿no? Porque de pronto nuestros anhelos están en la tierra. Y como dirían por ahí, estaríamos en el lugar equivocado. Y eso no es lo que quiere el Señor. Quiere que usted y yo nos gocemos en su presencia. Sigamos. Volvamos a Lucas. Y en este punto número 4 vamos a leer los versículos del 29 hasta el 32. Y dice la palabra del Señor aquí. Versículo 29. Pero él, habla del intérprete de la ley, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Quiero resaltar estos dos versículos, el versículo 31 y 32. Y aquí quiero mostrarles estos apartes. La parte final dice que ciertamente un hombre fue robado, fue ultrajado y lo dejaron medio muerto. Y que venía un sacerdote y lo vio y pasó de largo. Dice que el sacerdote venía de Jerusalén a Jericó. Seguramente venía de prestar su servicio en el templo. Los sacerdotes que prestaban servicio en el templo lo hacían por una semana completa y así se iban rotando y seguramente les tocaba, no sé, 4 o 5 veces al año. Entonces de pronto el sacerdote estaba ansioso de llegar a su casa, de regresar a su casa. Dice que pasó de largo. Versículo 32 dice: asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Resalto estos dos elementos porque pareciera que nos están diciendo lo mismo, que ambos le vieron y pasaron de largo. Estuve revisando otras versiones para de pronto traérselas e ilustrarles lo que les quiero compartir. Más, en todas decía más o menos lo mismo. Fui y busqué, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Fui y busqué una Biblia interlineal que está en griego
y que está en español. Y allí nos amplió un poco más este viéndole. Nos hacía referencia a que este viéndole, acompañado de este sí mismo, está hablando de que efectivamente el sacerdote iba y vio al hombre y pasó de largo. Y recordemos que él viene bajando de Jerusalén hacia Jericó. Y asimismo iba un levita. Pero este viéndole hace referencia, como él venía bajando, fue al sacerdote. Vio lo que estaba haciendo el sacerdote y él también pasó de largo. De hecho no dice pasó de largo, sino que pasó al otro lado como de la acera. Se cambió de acera. ¿Ven lo importante que es esto, iglesia? Y de lo que está hablando allí, está hablando de testimonio. Que muchas veces lo que nos vean hacer a nosotros, cómo pueden impactar a otros. Y para hablar de testimonio, quiero que miremos este versículo, esta referencia en la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. ¿Estamos allí, iglesia? Dice el versículo 11 del capítulo 2 de la primera carta de Pedro: Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Palabras más, palabras menos, lo que está hablando allí, lo que está diciendo allí el apóstol Pedro es que usted y yo, como peregrinos en esta tierra, tenemos que portarnos bien. No solamente aquí en la iglesia, sino afuera, para testificar, para que a través de nuestro testimonio afuera, la gente glorifique al Señor cuando Él venga. Miremos esta otra referencia. Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 y 2. Allí es el mensaje a la iglesia en Sardis. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Son un par de advertencias que nos da la palabra, de que nuestras obras, nuestro testimonio tiene que estar perfecto delante del Señor. Porque miren lo que pasó aquí. Seguramente si el sacerdote se hubiese arrimado a socorrer al hombre moribundo, pues el levita venía atrás, seguramente iba a estar allí para ayudarle. Pero dice que esto puede ser una parábola. También leía que podía ser un relato verídico. Pero el punto para usted y para mí, mis hermanos, es que usted y yo tenemos que testificar de que efectivamente somos hijos de Dios, de que su amor, su misericordia abunda en nosotros y que hemos sido transformados, que vivimos por Él y para Él, para la alabanza de su gloria, y que dada esa transformación que Él ha hecho en nosotros, ese amor que Él derramó en nuestro corazón, también lo podemos extender a los demás. Este punto lo vamos a cerrar con esta frase: la vida eterna tiene que ver con el testificar con nuestros actos, no solamente de palabra, de que somos nuevas criaturas en Cristo, porque por Él fue que fuimos transformados. Es por la obra de la cruz que usted y yo estamos aquí. Es por la obra de la cruz que usted y yo tenemos nueva vida, y vida en abundancia, ¿no?
Vamos a entrar a nuestro último punto. Ahí no. Vale. ¿Ven la importancia de testificar, mis hermanos? Que no nos encuentren mal parqueados, mal ubicados o haciendo lo indebido delante de los ojos del Señor. Punto número 5. Y con este concluimos. Vamos ahora a leer, volvamos a Lucas y vamos a leer desde los versículos 33 hasta el 37, que con eso finalizamos ese segmento de la palabra. Versículo 33 dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuidadle, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Versículo 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Versículo 37, allí responde el intérprete de la ley. Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Cuando vemos lo que hizo el samaritano, nos ayuda a entender un poco más lo que hablamos de hacernos prójimos de alguien. Muchas veces lo hemos dicho, de que nuestro prójimo es nuestro próximo, el más cercano. Pero en esta definición y viendo esta palabra, vemos que mi prójimo no es solamente el más cercano, es con quién yo me quiero hacer el prójimo, con quién estoy yo dispuesto a tratarlo como mi prójimo. Porque de eso es que nos habla la palabra, que debemos de tratar al prójimo como a nosotros mismos. Y viendo allí lo que hace el samaritano, pues nos da una descripción de cómo debe comportarse un prójimo con otra persona. Y cuando leía estas palabras, esto que nos narraba ayer del versículo 31 como hasta el 35, veía que allí había algo recurrente, que es el compromiso. Porque dice que el samaritano, cuando lo vio, fue movido a misericordia, pero se acercó a él. Dice que vendó sus heridas, les echó aceite. Estamos hablando de que el Señor iba de viaje, Él está comprometiendo su tiempo. Él dejó a un lado sus planes y fue movido a misericordia para atender a este hombre. No solamente comprometió su tiempo, sino que también su posición. Dice que le dio su cabalgadura, que cuidó de él, que lo llevó al mesón, comprometió su bolsillo, porque dice que dio 2 denarios para pagar lo que el tipo debía de gastar en su estadía allí. Dice que 2 denarios es como el sueldo de 2 días de trabajo. En este tiempo no alcanza para mucho, ¿cierto? Pero en ese tiempo dice que alcanzaba como para tener la estadía en un sitio por 3 días, dice, con pensión completa, con desayuno, almuerzo y comida, y con camita asegurada. Lo que voy es que el tipo comprometió su bolsillo con un desconocido y le dice: y si gasta más cuando yo regrese, te lo voy a pagar. De eso se trata el hacernos prójimos. No dar de lo que nos sobra, no ser solamente selectivos, porque a veces tratamos como prójimos selectivamente, hermanos. Y a veces nos pasa, nuestro corazón lleva como una lupita, y a este sí, a este no.
Pero lo que quiere el Señor no está hablando de ciertos prójimos, está hablando en general, de que nos comprometamos con todos, especialmente con los hermanos en la fe, en la iglesia, pero que también con los que están afuera, porque de esa forma vamos a testificar de nuestro Dios. Dice que esa característica del que efectivamente se comportó como prójimo fue porque fue movido a misericordia. Usó la misericordia para con el hombre que estaba allí desvalido. Miremos este par de referencias que nos hablan acerca de la misericordia. Oseas capítulo 6, versículo 6. Y les voy a colocar allí la otra, es Miqueas 6:8. Oseas 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Ven la relevancia que le da el Señor, nuestro Dios, a la misericordia? Porque a veces queremos hacer misericordia de palabras, queremos hacer misericordia solamente en los actos que nos ven los otros, pero nos debe importar que el que nos ve sea el Señor, que Él es el que escudriña nuestros corazones, que a Él es a quien tenemos que agradar. Vayamos ahora a Miqueas. Pasé, terminé Malaquías. Miqueas 6:8. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Será que la misericordia es importante para nuestro Señor? Ciertamente sí, hermanos. Y este punto lo queremos cerrar con esta frase. La vida eterna tiene que ver con el movernos a misericordia frente a las necesidades del prójimo. Y ya entendemos que el prójimo no es el que está solamente al lado de nosotros. Es con quien realmente nos queremos hacer prójimos. Con quien nos queremos mover a misericordia. Y de nuevo, la palabra nos demanda de que no debe ser de una forma selectiva. Porque nuestro Dios es justo, igual para todos. Iglesia, con este punto finalizamos. Por favor, inclinen su rostro. Padre amado, Señor de infinita misericordia, gracias te damos por tu palabra. Pedimos, Padre Santo, que efectivamente esto que hemos revisado en esta mañana nos haga más conformes a tu voluntad, que efectivamente transforme nuestro corazón, que nos haga más propicios para ti, Señor, y que efectivamente, Señor, este tema de la vida eterna tiene muchos elementos tocantes, Padre Santo. Tocantes, elementos como querer conocerte más, querer buscarte más, Señor, escudriñarte más a través de la palabra.